Vamos a otro sitio y es algo de lo que la gente no habla y yo creo que es muy importante, que es todo el Ártico, ¿no? El Ártico puede ser uno de los próximos puntos de conflicto mundial en los que hay muchos actores, cada uno quiere lo suyo y la cosa no está clara. Cuéntanos un poquito qué está sucediendo en el Ártico y por qué es tan importante hablarlo. En estos días, en Rusia ha enviado todos sus rompehielos para terminar de hacer expedito el paso de los dos pasos que ahora que explicaremos por el Ártico. Estamos hablando que ahora mismo Rusia tiene rompehielos de propulsión nuclear con más de 75.000 caballos de potencia y quiere fabricar rompehielos con más de 150.000 caballos de potencia. Es decir, que el hielo, por muy espeso que sea, pues va a quedar totalmente roto. ¿Por qué? Porque, claro, todo el tránsito entre los grandes puntos de comercio entre Europa y Asia ya no tendría que pasar por el Mediterráneo y el canal de Suez, acortaría la distancia a la mitad y, por tanto, también el coste. Es verdad que va a haber existiendo problemas porque pasar por el Ártico significa que hay 6 meses al año que es de noche. Claro. Hay cristales, sistemas muy potentes de iluminación, en fin, pero se puede solucionar. Y ya están pasando, de hecho, buques de gran calado prácticamente durante todo el año. Allí hay 2 pasos, en el Ártico hay 2 pasos. Voy a poner un mapa del Ártico para que la gente lo pueda ver bien. El del noreste, que es el que controla Rusia, que es el mejor, y luego... Aquí lo tenemos y aquí entenderemos bien. Correcto. Y luego el del oeste, que es el que pasa por Canadá, que es mucho más complicado porque ves que hay un montón de islas que habría que sortear, ¿no? Bien. Esto lo vemos también en el estrecho de Bering, en el que hablamos que parece ser que además se lo querían encargar a Elon Musk, donde querían crear un paso subterráneo enlazando ese estrecho de Bering entre Rusia y Estados Unidos, que fíjate que bien le vendría a Estados Unidos, evidentemente. Pero, ¿qué significa? Es que fíjate que es una zona importantísima a nivel estratégico porque es que conecta a Estados Unidos, Rusia, Groenlandia, por eso también se ha hablado tanto. Eso, ¿no? Eso es lo que vamos. No es una cosa caprichosa de Groenlandia. Hecho, hay 5 países que rodean el Ártico. Pero China dice, yo aunque no esté entre esos 5 países, también quiero repartirme el Ártico. Porque todavía queda que se reparta o bien por la extensión de las plataformas continentales o bien buscando otras fórmulas, pero todavía queda que se lo repartan. Y efectivamente, Groenlandia es importante porque controlaría el paso de todos estos buques, sea por el paso del oeste o del noroeste. Y además, alrededor de Groenlandia estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de energía, estamos hablando de pesca de todo tipo, tanto de peces como de moluscos, por ejemplo de gambas, y por lo tanto es también una pieza muy importante a tener en cuenta. Que por eso el otro día, es lo que te decía, que Dinamarca, sus servicios de inteligencia decía que un enemigo de Europa, quiere decir, es un enemigo mío, es Estados Unidos, porque se lo quiere quitar, evidentemente, a Dinamarca. Pero luego, además de eso, esto tiene muchas implicaciones incluso para España, porque verás, te decía antes que China ha ido copando todas las terminales de contenedores, y no solo del Mediterráneo, por ejemplo, el puerto de Pireo, que es el puerto más importante del Mediterráneo Oriental, aquí en España, en el Mediterráneo, sino también incluso en Bilbao y en todo el norte. ¿Por qué? Precisamente pensando en que se pase con normalidad por el Ártico. Pero esto tiene también una implicación para España, porque va a renovar la importancia geopolítica del estrecho de Gibraltar. Porque los buques que transiten por el Mar Negro, el Adriático, el Mediterráneo, que tenían que pasar por el canal de Suez, van a pasar por el estrecho de Gibraltar, precisamente para dar la vuelta toda por Europa e ir a través del Ártico. ¿Eso qué significa? Para la gente que vea el mapa, que España está aquí abajo, para que lo entienda. Entonces, ¿qué significa? Que, verás, si Estados Unidos controla a través de su primo, controla Gibraltar, esa colonia española, que esperemos que nos devuelvan pronto, si tenemos políticos competentes que así lo exijan, y luego enfrente tiene a un Marruecos gran aliado de Estados Unidos, eso le va a permitir controlar el estrecho de Gibraltar, enlazado con todo el tema del Ártico. Tú fíjate si todo esto tiene trascendencia. Y además en el Ártico también estamos hablando de energía, estamos hablando de recursos minerales, estamos hablando de agua. Agua potable. Claro, con lo cual es una gran golosina para todos estos Y ahora países. mismo, todo ese terreno que está por aquí, toda esta cantidad ilimitada casi de agua, ¿esto es internacional? ¿Esto es de alguien? Ya te digo que ahora mismo está todavía por repartir. Vale, o sea, no está repartido. Teóricamente se lo deberían repartir los cinco países que lo rodean, teóricamente.
teóricamente. Pero llega China y dice, pero ojo, que yo también quiero tener una parte. Lo mismo que está pasando con el tema del Ártico. De hecho, hace unos días conocimos que China había abierto un aeródromo en la Antártida. Porque lo mismo, que está enlazado, que por eso quería tener bases en la Patagonia, aunque decía que solamente era para escucha del espacio, precisamente para tener un punto intermedio enlazado con, los con la dos Antártida. polos, vamos. Claro, porque al final son zonas todavía por conquistar, por así decirlo, y que son grandes reservas de la humanidad, que deberían ser de todos, pero evidentemente no van a ser de todos. Y más cuando están metidos por Rusia y Estados Unidos por el medio. ¿Va ganando alguien de momento en el Ártico o está la cosa Rusia? De momento Rusia. Es el que tiene prácticamente la mayoría, por no decir todos, los rompehielos, y además de lo que te decía, está de propulsión nuclear, está montando cada vez más bases militares en toda la zona del Ártico, precisamente para proteger sus intereses. Y luego también Canadá lo está intentando, pero no tiene la fuerza de Rusia ni de lejos, evidentemente. Claro. Pues es un punto que yo creo que es interesante porque vamos a escucharlo, yo creo que en un tiempo. De momento todo el mundo está centrado pues en las típicas guerras, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero cuidado con esto porque aquí hay una guerra fría, y nunca mejor dicho por la zona que es, que muy fría. Es muy fría y muy importante. Yo lo conozco muy bien porque ¿Has estado estuve en el año 93, me lo pasé prácticamente todo el año, precisamente en Noruega, donde empieza el Círculo Polar Ártico. ¿Ves aquí donde empieza el Círculo Polar Ártico? Sí. Pues a partir de ahí, pues ahí me lo pasé ahí con temas militares. Calorcito, ¿no? Pues mira, allí lo normal era 30 grados bajo cero. ¡Buah! Madre mía. Que además estoy hablando del año 93, probamos los primeros trajes de frío polar que tenía el ejército español. Y aún así, pasamos mucho frío. Y aún así, y aún con los... Pasamos mucho frío. Ahí no se puede combatir bien, ¿no? Además, tú fíjate, allí en general los españoles, hombre, que hay sitios fríos, yo soy de León, ¿no? Pero esto estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Claro. Y además, pero fíjate, y luego veías allá a los canadienses que a nada que se ponían a hacer cualquier cosa hasta se arremangaban, ¿no? Pero era tremendo. Sí, además, mira, recuerdo, bueno, podía contar una anécdota. Sí, claro. El día que llegamos, que era pues, justo pasado Reyes, que podía ser a lo mejor el 8 o el 9 de enero, llegamos allí a Oslo y claro, llegamos ahí con una nevada monumental, nos montan en una furgoneta y la furgoneta 100 por hora, con la carretera absolutamente helada. Todos los españoles, nos matamos. Yo era capitán joven, yo iba a ser, bueno, era el de ayudante de los coroneles que había entonces, y además también de intérprete, y nos matamos, claro, hasta que nos dimos cuenta que allí todos van, durante 6 meses al año, van con neumáticos de clavos, que luego dejan unas huellas en la carretera, que luego cuando se llena de agua, claro, imagínate que las balsas que producen. Y vivimos todo, pasamos de todo el invierno, donde en esa zona apenas había 2 o 3 horas de penumbra. De penumbra, nunca llegábamos a ver el sol, de penumbra, y luego en verano todo lo contrario, claro. Y además era muy curioso como en poco tiempo se producía, en una semana prácticamente 15 días, el deshielo, y pasábamos de estar todo blanco a de repente todo verde, con una súper exuberante, de no sé de dónde salían los miles de bichos, de mosquitos por todos los lados que habían estado ahí congelados, invernando. Pero era una transformación total. Y Noruega se convertía en algo precioso, espectacular. Sí, ¿no? Es precioso. Y los fiordos, ¿no? Está por ahí. Todo maravilloso. Y nos recorrimos, ya te digo, de punta a punta. Qué bonito. Pero fue una experiencia impresionante. Bueno, aventurillas, ¿no? Oye, es que puedo contar tanto, de haber dado tantas vueltas por el mundo. Claro, has estado en todos lados. Bueno, en muchos sitios, cosas, ¿no? Sí, en muchas cosas, sí. Y cosas que todavía no puedo contar. No, aún no, pero tarde o temprano va a caer. Algo caerá, ¿no? Sabes que los que hemos trabajado en inteligencia moriremos con muchos secretos porque nos desprestigiaría mucho contar ciertas cosas. Sí, ¿no? Aún nos daría más asco seguramente. No tengas ninguna duda. Ciertas cositas, mira, por eso, Jordi, muchas veces cuando, oye, con todo el respeto, yo como digo que todo mundo tiene derecho a hablar, pues a chicos jóvenes que en algunos casos ni siquiera han salido de España, que se ponen a hablar de historias y tal. Digo, madre mía, si de verdad conocieran cómo funcionan los servicios de inteligencia, la suciedad que hay en toda la podedumbre, o sea, la hipocresía, el cinismo. Digo, de verdad se quedarían asustados, no saben lo que están diciendo, ¿no? Pero en fin, todo el mundo tiene derecho a hablar, por supuesto.